Bueno, hola chicos, como sabéis estamos compartiendo una serie de entrevistas de alumnos que han aprobado su oposición con OCOA y hoy estamos con Rafa, que bueno, ahora se presenta y bueno, cuéntanos un poco sobre ti y sobre la oposición que ha aprobado. Bueno, hola Irene, ¿qué tal? Mira, soy Rafa Salmoral, vivo en Paterna, soy de Córdoba, pero llevo ya aquí en Valencia bastante tiempo. Y la oposición de la que venimos a hablar, que conseguía aprobar, el examen fue hace mucho, creo que hace ya unos 100 días aproximadamente, pero la nota salió hace unos 10 o unos 12, fue de administrativo, del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, en turno libre. Y bueno, ¿por qué empezaste a opositar esa oposición? ¿Por qué la elegiste? A ver, yo empecé a prepararme oposiciones hace tiempo. Empecé a prepararme cuando vino la crisis antigua, ahora ya que estamos casi en una segunda crisis, y empecé a prepararme gestión de Estado, una 2 del Estado. Pero fue un momento en el que no salían oposiciones. Entonces, pues bueno, no salió nada. De hecho, era un momento en el que estaba desempleado y estaba dedicando tiempo a estudiar, pero no hubo exámenes. Luego ya empecé a estudiar, también empecé a trabajar y se fue complicando la cosa. Entonces, el volumen de exposiciones que salía todavía era bajo y la verdad que tampoco me presenté a muchas. Y ahora recientemente que ha empezado a salir bastantes oposiciones de bastantes cuerpos, pues ha sido cuando me he ido presentando. Y la verdad es que me he presentado a muchas últimamente. De hecho, no han sido estas las únicas que he aprobado. He aprobado también unas oposiciones de administrativo de la Universidad de Valencia, pero en este caso un concurso de oposición y bueno, no he conseguido plaza y supongo yo que entraré en una bolsa de empleo. Vale, entonces has aprobado las de administrativo, has pasado, bueno, estás en la bolsa de administrativo de la Universidad de Valencia Ajá. y también fuiste probando otras posiciones. ¿Cuál era un poco tu criterio para ir presentándote a otras posiciones? ¿Temario Mm, común o algo así? El criterio inicial fue hasta por titulación donde podía presentarme. Al final, como licenciado, pues podía presentarme prácticamente, como quien dice, en cualquier oposición. Y además, pues luego que hubiese un temario común, de manera que al final poder aprovechar mucho de lo que estás estudiando, digamos, para la que es tu foco central de estudio, y luego añadiendo y sumando algún que otro tema que no siempre es algún que otro, sino que muchas veces son bastantes, pues poder complementar y estudiar. Pero la idea fue tener una base y a partir de ahí, sobre esa base, ir sumando y añadiendo aquello que podría enriquecer para llegar al resto. El problema está con esta estrategia es cuando se presentan muchas oposiciones a la vez, que fue, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí, que el año pasado por estas fechas inicié una ronda de exámenes con exámenes de administrativo para la Generalitat de Valencia. El primer examen, el de teoría, lo aprobé. Luego la práctica con los supuestos no llegué a pasar casi por muy poquito. Y luego pues vinieron juntos en la misma fecha los de administrativo, tanto de la universidad como del Estado. De hecho, en octubre del año pasado, todos los fines de semana tuve exámenes. Sí, la verdad es que nosotros estábamos repartiendo en la Universidad de Valencia y era un no parar. Al Mm, final era siempre la misma gente, sobre sí, todo, era la misma gente todos los fines de semana en el mismo sitio. O sea, fue un exacto. poco caos. Y bueno, no has dicho que empezaste a trabajar, entonces compaginabas tu posición con trabajo, familia, ¿cómo lo hacías? Era, pues eso, justo lo has dicho, al final, con 44 años, pues lo normal es que tengas una familia, lo normal es que tengas un trabajo. Entonces, evidentemente, trabajaba tiempo completo con una mínima fortuna, por un lado, de algo que ahora muchos y muchas están viviendo, que es con el teletrabajo. Yo era teletrabajador, entonces me organizaba en casa, entonces la fortuna estaba en que me podía organizar, pero las jornadas también muchas veces se alargaban bastante y también con la dificultad en algunos casos, de no ser capaz de diferenciar cuál era el lugar de estudio y el lugar de trabajo. Y entonces eso algún que otro día se llevaba difícil. Luego, además, pues con la familia, pues aquí con mi mujer, que ha sido un soporte potentísimo a la hora de poder desarrollar todo el estudio.
y el llevar un hogar habitualmente, sobre todo ya que estás en casa, pues también intentas contribuir un poco más. Claro, sí, al final hay que buscar el equilibrio entre la oposición, la familia y al final la vida, aunque es lo que dejamos para menos tiempo, pero es lo importante también. Y Exacto. entonces, ¿y cuál era un poco tu rutina de estudio? A ver, la rutina de estudio venía impuesta por el horario de trabajo y por los momentos que tenía también el trabajo. Evidentemente, aunque teletrabajaba, pero también tenía reuniones fuera de casa, tenía viajes, porque era en una gestión para toda la Comunidad Valenciana. Entonces, pues no siempre al final podía llevar digamos, un programa de estudio, digamos, estructurado como se podría dedicar a alguien que esté full time dedicado a estudiar. Entonces, pues básicamente era trabajar de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, un ratito de descanso que lo empleaba en hacer un mínimo ejercicio, que me ayudaban un par de perritas que tengo que me sacaban a pasear, las dos un poco por la ciudad y por el campo, y a partir de las 6 de la tarde estudiar hasta la hora de cenar, y conforme se iba acercando la fecha de examen, pues no solo eso, sino que después de cenar también había que estudiar. De manera que al final intentaba, conforme más cerca estaba la fecha del examen, iba aumentando la intensidad, pero bueno, mínimo las 3 horas y pico, 4 de estudio no me las quitaba nadie en una jornada normal de estudio y trabajo. Está muy bien. Sí, al final los opositores, los Gokonan siempre nos preguntan, cuando trabajas, ¿cuánto tiempo tienes que echar? Al final es lo que puedas, pero intentar establecerte un mínimo, 2, 3 horas, porque si Sí, no al final lo dejas para después y después nunca llega. y el después es fácil que no llegue, sí, señor. Sí. Y bueno, cuéntanos cómo preparabas tu oposición, con academia, preparador. Pues como venía de largo recorrido, como decía, y además pues empecé disparando alto a un nivel superior, pues básicamente ya yo me venía preparando por libre, pero sí que es verdad que preparando por libre notaba, digamos, casi un par de déficits. Por un lado, algo de estructura a la hora de estudiar, porque iba un poco, pues, digamos, a lo bruto a tirar para adelante. Y por otro lado, también echaba un poco en falta el tener un control de cómo estaba siendo realmente efectivo ese estudio. No sabía cómo lo estaba llevando. Yo prácticamente al final me ponía y estudiaba, estudiaba, estudiaba. Y bueno, pues digamos que en torno al verano, que tuve un poco de parón, porque al final también hice vacaciones en verano y demás, pues tuve ocasión de conocer la plataforma de Gokoan y le di un ojo y vi que justo, digamos, en esas par de cositas que yo entendía que yo necesitaba para terminar de llevar a cabo bien el estudio, pues lo cogí. Entonces, pues hice la prueba, me di de alta y lo estuve aprovechando pues hasta el final del todo. La verdad que la utilidad es altísima. Bueno, casi que tengo que confesar, no solo lo utilicé, sino que como mi pretensión es y va a seguir siendo promocionar en cuanto se pueda, lo estoy utilizando, lo sigo utilizando ya otra vez. Sigo estudiando. Sí, al final esto no para. Cuando ya entras, dices, yo quiero seguir subiendo o quiero quedarme en mi comunidad, porque al final haber aprobado administrativo del Estado, todavía no sabes dónde te va a ir. Y bueno, hablando del examen de tu posición, en concreto administrativo del Estado, ¿cuál fue la prueba que más te costó? En realidad, en la preparación y en la realización del examen, ahí lo más complejo es la parte del supuesto práctico, porque además puntúa aparte. Está por un lado, son 60 preguntas dedicadas al temario en general, y luego además está la parte de los supuestos, que es un poco más complicado. Entonces, pues ahí es donde realmente luego, si te paras a analizarlo, controlando el temario, sabiendo el temario y habiendo estudiado, eres capaz de responderlo. Lo que pasa es que al final se pasa de la pregunta, digamos, bastante objetiva, centrada únicamente en el temario,
a ponerle nombres y apellidos y ponerle una casuística que tú tienes que enfrentar ahí. Y bueno, como ese tipo de pruebas ya no te las encuentras habitualmente en un manual con test y demás, pues es un poco distinto y con la que, bueno, está ahí dificultando un poco más la realización de la prueba. Pero bueno, yo lo afronté normalmente, hice primero en mi caso, por ejemplo, no tiene por qué servir de ejemplo a nadie, pero como lo hice yo fue hacer mis primeras 60 preguntas de la parte del temario y luego coger las 20 restantes. Es decir, al final vas por orden, estás centrado y focalizado en la realización del examen y es lo que haces. Y a la hora de estudiarlo, ¿qué le recomendaría a los opositores? Porque, por ejemplo, hay algunos que dicen, empiezo a estudiar supuestos desde el principio, o piensan, bueno, primero necesito la teoría y luego me paso a supuestos. O incluso que se lo dejan para antes del examen. Bajo mi punto de vista, lo ideal es llevar una pequeña base construida, porque haber estudiado previamente el temario, tener un control del mismo medio alto, porque al final, como decía, si te supieses el temario al 100%, el encontrarte el supuesto es como, como he dicho, le pones nombre y apellidos a las preguntas que te vas encontrando por otro lado. De manera que si llevas bien estudiado buena parte del temario, es verdad que luego te tienes que enfrentar a supuestos porque luego a la hora de hacer el examen tienes que verte ahí también, pero, pero yo sin duda primero estudiaría temario y luego cuando quede un poco de tiempo, tampoco lo dejaría para el final del todo, pero cuando quede un poco de tiempo ya empezar a compaginar partes de examen de temario y partes de test normales y corrientes. Vale, sí, pero partiendo de la base y de que al Sí, final sí, es temario, pero con nombre y apellido y un ayuntamiento o un supuesto de repente. exacto. Y volviendo un poco a tu rutina bueno, a los malabares de la oposición, ¿cómo combinaba el estudio con los descansos, tanto diarios como semanales? Pues eh, eh, al final lo que tengo más fresco han sido las partes últimas de la preparación de la oposición y es verdad que son momentos en los que descansos ya hay pocos. Descansos ya hay pocos y bueno, básicamente como las fechas se conocen con anterioridad también, en este caso de esta oposición venía a estar cerca del verano, de manera que me marqué que el verano y tomar unos días de vacaciones iba a ser el descanso. Y a la vuelta ya iba a ser 7 días a la semana y encontrar todo el tiempo que pudiera dentro de lo que era la rutina del trabajo. Entonces, sí que es verdad que combinar trabajo y la oposición limita bastante y no permite tanto, digamos, llevar una vida normal. Sí que puedo a lo mejor retrotraerme a momentos en los que llevaba el estudio de otro modo y bueno, pues al final sí que prácticamente te lo puedes plantear como un trabajo también, te marcas un horario, quizá a lo mejor un horario, digamos, de una jornada reducida o con jornadas partidas, haciendo alrededor de unas 4 horas de estudio a la mañana, otras 2, 3 por la tarde, o en función del ritmo que tenga cada persona, que a lo mejor le puede venir mejor estudiar por las tardes que por la mañana y ya cada uno podría hacerlo como lo entendiera. Y luego, pues durante los fines de semana, pues aprovechar un poco y quizás yo sí que hubo la época en la que estuve dedicándome, digamos, únicamente a estudiar, el día de descanso era el sábado y el domingo por la mañana sí que lo podía dedicar o bien para hacer pruebas de test quizás un poco más fuertes o bien otras, centrarme en completar esquemas o algo así. Sí, busca como otras cosas que no sea solo memorizar y memorizar, un poco actividades más amenas como regalo, o Sí, que en realidad no, pero bueno, para sí, engañarnos a nosotros mismos. esperemos que lo Y, sí. y de tu temario, ¿cuáles eran los temas que más te gustaban, los que menos? A ver, ¿O alguno eh, que odias especialmente o que amases por locura? eh, se me daban y se me siguen dando especialmente mal los relacionados
con derecho financiero, con la gestión presupuestaria en la administración. Y luego otro que era especialmente, al menos para mí, me costaba especialmente trabajo, es la ley de contratos del sector público, que en función de los niveles a los que te prepares, o no la tienes o te pasa muy tangencialmente, pero al final sí que hay que mirar ambos y al final pues esto quizás tengas que ir más a memorización pura y dura que casi a comprensión. Y luego, pues, algunos que me gustaban bastante, pues, son aquellos que tengan que ver con constitución o que vaya incluso al desarrollo de la misma. Derecho administrativo, pues, la verdad que también me gustaban. Cuando he preparado gestión de Estado, hay partes dedicadas a políticas públicas que la verdad que pues también me han parecido mm, algunos incluso pues hasta bonitos y bueno, pues la verdad que por ahí va un poco los intereses. Y bueno, volviendo a GoCoa, ¿cuál es la opinión que tienes sobre el método después de haberlo utilizado para probar y de seguir utilizándolo hoy en día? Pues la verdad que mi opinión es bastante buena, lo he recomendado bastante mientras he estado estudiando y la verdad que sirve, es bastante útil para llevarte a aquello que te cuesta justo más trabajo, te permite incidir en aquellos elementos que de verdad tienes que trabajar. Y como además eres tú mismo o tú misma quien te fijas un poco el nivel de exigencia al que tú quieres llegar, pues el trabajo que realiza la plataforma y la inteligencia artificial es bastante buena, incidiendo mucho en aquellos elementos que no puedes dejarte atrás. Entonces, bueno, últimamente ahora me he fijado objetivos más ambiciosos a la hora de estudiar. Me están llevando a repetir muchos elementos que he trabajado 2, 3, 5 días antes, pero es que así es como al final estoy consiguiendo afianzarlos y cómo estoy llevándolos, como considero yo que al final hay que llevarlos a la hora de presentarte un examen. Sí, al final lo bueno de GoQuan es que te hace un poco, con los repasos, te hace al final cualquier fallo Sí, arreglarlo y te va refrescando un poco artículos que tenías más olvidados o temas que tienen un poco más con pinzas. sí, sí, sí. ¿Y cómo utilizabas GoQuan en tu rutina de estudio? Pues con temas que tenía trabajado, sí que entendía yo que controlaba ya bastante, pues me iba directamente a trabajarlo con GoCoan y empezaba a seguir el plan general que venía marcándonos y en otros, pues primero me iba a la ley, me la miraba bastante bien, utilizando además el temario, descargándomelo y viéndolo impreso, que además es una de las ventajas que tiene, que es un temario muy completo y muy actualizado. Iba al temario, lo machacaba, lo miraba y cuando yo entendía que podría ir medio bien, pues a partir de ahí empezaba ya con el plan, pues ordenador delante, ir mirando el temario, atendiendo a las preguntas de test que se van planteando y luego pues a ver el resultado final con el test general que se realiza. Vale, y bueno, volviendo un poco a la vida del opositor, Sí. ¿alguna vez te has planteado dejar de opositar? ¿O siempre has tenido claro yo oposito y es lo que hay? A ver, hubo un momento cuando no salían convocatorias que evidentemente desanima bastante. Te quita, el propio sistema te saca del mismo y te quita las ganas. Entonces, hay momentos en los que las fuerzas pueden flaquear. Pero luego también es verdad que te enfrentas, digamos, al mundo laboral habitual que hay y rápidamente la ola de resaca te vuelve a meter otra vez dentro y te manda a estudiar. De hecho, pues al final, si alguien en mi situación o parecidas, que hay muchas personas, te ves, digamos, obligado a llevar un trabajo, una vida familiar y además estudiar, es porque de verdad al final entiendes que para luego al final
tener una buena vida, una vida digna y demás, pues la posición, conseguir superar todo el proceso es por lo que hay que pasar. De manera que puedes llegar a tener flaquezas, pero al final acabas volviendo. Entonces, en los momentos de bajón, ¿pensabas en eso, en lo que querías conseguir? ¿O tenía algún otro truco? Sin duda pensaba en que había que conseguirlo. No, no, no hay más trucos. Verte luego en situaciones laborales como puedan verse muchas personas hoy día, o sin ni tan siquiera tener trabajo y con algún tipo de prestación o subvención que no llegan a ser ni siquiera dignas, te llevan a considerar que es la manera. Y bueno, cuéntanos cómo, cuando aprobaste, cómo te enteraste, qué estabas haciendo, qué pensaste, qué sentiste, cuéntanoslo todo. Pues a ver, cuando vi la nota, pues acababa de volver de pasear a mis perras, estaba empezando a prepararles la comida y de pronto miré el teléfono y en un grupo de compañeros y compañeras opositoras, pues de pronto, sin ni tan siquiera entrar, solo con activar la pantalla del teléfono, ponía ha salido la nota. Entonces, pues casi como quien dice, tiré la comida de las perras al suelo, salí corriendo al ordenador, accedí a la página del INAP, del Instituto Nacional de la Administración Pública, que es donde estaba el comité de selección de personal, y son los encargados de hacer todas las pruebas y nada, pues busqué, fui corriendo a la página y nada, pues ingresé mi apellido, que como no hay muchos. De hecho, en esta convocatoria no había nadie con mi apellido y al ver que aparecía en el PDF, pues ya directamente me tranquilicé. Una vez que ahí, luego ya fui a mirar la nota y vi que estaba el nombre y vi que había nota, por lo tanto, pues estaba ya aprobado. Entonces ahí ya, pues, después de tanta espera, pues te pones nervioso, te pones alegre, te acuerdas de un montón de gente, respiras, eh, vuelves a darle de comer a las perras, que las pobres se quedan con ganas ahí un poco salivando y empiezas a avisar a familia, a amigos, etcétera, etcétera. Tiene que ser un sentimiento indescriptible. O sea, tiene que ser como por fin lo he conseguido. Sí, 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 es muy, muy liberador. Además, pues en este caso se suma que estaban tardando mucho en salir las notas. Muchos procesos selectivos que había realizado la misma comisión habían salido las notas, se habían hecho los exámenes en los mismos días prácticamente y la nuestra no salía. Entonces ahí estás viendo que otra gente lo tiene, otra gente lo ve. Tú no paras de entrar en la web, intentas verlo y particularmente yo ese día no fue un día en el que me esperaba que saliera y no fue un día tampoco en el que estuve muy pendiente. Cualquier otra mañana no hubiera tenido que esperar al aviso. Habría mirado yo ya un par de veces en la web y habría mirado si había salido la nota o no. Pero ese día fue la primera vez y fue porque habían avisado. Sí, al final nos metemos todos los días a ver las notas y luego te enteras por un WhatsApp. Mm. Increíble. Y vale, y bueno, ¿en qué momento se encuentra tu proceso? Porque ya sabes que has aprobado, pero todavía no hay destino. Pues ahora mismo salió la lista provisional, estamos a la espera de que salga la lista definitiva y bueno, pues entendemos que todavía queda tiempo porque después de esta lista definitiva tiene que hacerse la suma de las dos pruebas, la primera prueba que era teórica, la segunda prueba que era relativa a informática, como sabes, sumarlas, hacer la baremación de todo, bueno, la baremación, que nos ubiquen por notas a cada uno de los opositores. De ahí luego saldrá el listado de destinos ofertados para que podamos elegir quien tenga la opción de elegir destino a donde pueda o quiera realizar su trabajo. Y después de ello ya, pues, una vez que ya salga el listado
con los destinos designados a cada una de las personas que hayan participado, pues te darían un mes para la toma de posesión e incorporación. Es decir, yo me veo que todavía hasta diciembre, enero de este año o del próximo no estará todo completado. Sí, al final el proceso es largo, desde que haces el examen hasta que de verdad está en tu destino y tomas posesión pasan Sí, meses. sí, sí. Parece que no, pero bueno, ya tienes la tranquilidad, al Y menos. ya está la tranquilidad. ¿Y ya has pensado qué vas a hacer con tu primer sueldo de funcionario? ¿Algún capricho? A ver, no será el primer sueldo, serán varios de los primeros sueldos van a ser empleados para hacer para hacer un gran viaje. Es algo que le tenía prometido a mi mujer y viajaremos, sin duda. Qué guay. ¿Y cómo te ves dentro de 5 años? Pues como insinuaba previamente, me veo habiendo promocionado por promoción interna, habiendo conseguido un puesto superior y volver al final a lo que fue mi idea inicial, que fue al menos entrar en A2 y en estar en puestos de gestión. Y la idea es que en cuanto pueda presentarme a estas promociones internas, lo que me lleva a que todavía tener que seguir estudiando y no dejo de ser opositor. ¿Y qué le aconsejaría a los opositores que todavía no lo han conseguido o que como tú siguen intentando promocionar? Yo sin duda a todas las personas que ahora en algún momento hubiesen tomado la decisión de haberse puesto a opositar, sin duda yo les digo que sigan intentándolo, que estudien. Estoy seguro de que la administración pública va a seguir convocando pruebas para, para completar su personal y les diría que no aflojen, que tienen que estudiar, ser fuertes, entender que pueden haber bajones, pero que también va a haber subidones y que vayan a por ello con todas sus ganas. Sin duda, vamos. Geniales tus palabras. Y bueno, ¿te gustaría añadir algo más? ¿Te gustaría contarnos algo más? Animar a todo el mundo a que esto pueda parecer un poco complicado o que a lo mejor pues esos horizontes están ahí lejos, pero es que de verdad es algo que merece la pena y que luego al final, al menos lo cuento como yo lo veo. No es solo un trabajo, al final luego estás haciendo un servicio público, estás ayudando a gente, estás, digamos, haciendo algo bueno por los demás. Vas a estar en lugares donde seguro al final del día vas a poder analizar que has podido ayudar a una, dos, a tres o a 20 personas. Entonces, eso es algo también que yo lo valoré mucho a la hora de pensar que quería opositar por ser un trabajador público y creo que es también un elemento que hay que tener en cuenta. Al final, ese mínimo orgullo que puedas tener o al final del día o al final de tu vida, pues yo también lo considero algo bueno. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos este ratito y por compartir tu experiencia con nosotros. Y enhorabuena, de nuevo, por haber aprobado y Y, disfrútalo y sigue subiendo. muchísimas gracias y bueno, espero dar noticias con alguna promoción. Claro, muchas gracias.